Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Lo de rutina, ¿me están recibiendo bien? ¿Están viendo bien la diapo? Bárbaro, muchas gracias por la devolución. Bueno, hoy me imaginé que íbamos a hacer pocas y pocos porque como se termina el primer parcial, siempre se da esas cosas. Pero bueno, eh, ¿alguna de ustedes o alguno quiere decir algo, alguna pregunta, alguna duda? Obviamente, como habíamos quedado antes del parcial, del primer parcial del 20 de mayo, vamos a hacer una clase de repaso y de dudas. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un parcial a libro abierto y que ustedes pueden rever las clases en video, es una cosa bastante livianita la que vamos a hacer porque no tiene mucho sentido. Eh, el parcial va a ser conceptual, no va a ir a trampas, ni a letra chica, ni mucho menos, y va a estar en función de lo que damos en clase. Insisto, lo que damos en clase es sobre la bibliografía, ¿no? La filosofía que tiene la clase, que entiendo yo que es conceptual, no es ir al detalle y a una teoría muy purificada, sino lo importante es que nos quedemos con el concepto. Bueno, obviamente pueden hacer preguntas en cualquier momento y bien, mientras se van uniendo otras personas, eh, hoy comenzamos entonces con la segunda parte de la materia, eh, que está desde el punto de vista de el parcial y respecto a lo que más les preocupa, el 28 de junio es el segundo parcial, que va a tener las mismas características que el primero, es decir, me refiero a la metodología y a lo que ustedes ensayaron. Ah, no me fijé cuántos ensayaron al final, cuántas personas ensayaron. A mí me da lo mismo, realmente que quiere hacerlo o no. Va a ser por la misma metodología, por un formulario de Microsoft y que publicaré el link correspondiente. Así va a ser el recuperatorio y así va a ser el final para aquellas o aquellos alumnos que lleguen al final, que tengan que rendir al final. Respecto al tema del final, les enfáticamente les recomiendo rendirlo en este cuatrimestre. Háganme caso, yo sé que tienen otras materias y trabajan, yo los comprendo, yo hice toda mi carrera trabajando, así que los entiendo, casado, con hijos, así que entiendo perfectamente las dificultades, pero es importante que aprovechen a rendir la materia cuando está fresca y sobre todo cuando el profesor, en este caso yo, los tengo presentes, si bien, bueno, ahora lamentablemente no nos podemos ver, o yo no los puedo ver, mejor dicho, ni interactuar. Sí tengo las notas ahí frescas y está todo fresco y eso facilita muchísimo la corrección del final, facilita mucho. Si después vienen dentro de un año a rendir el final, ya la cosa es mucho más fría, ya ni me acuerdo y mucho menos bajo estas circunstancias de clases online donde no nos podemos ver. Eh, no sé, yo podría habilitar, en este momento hay 24 participantes nada más, podría habilitar la manera de verlos y el audio, pero bueno, no quiero incomodarlos en el lugar donde estén. Eh, Dijo 16, ¿qué cosa dije 16?
Eh, ¿Qué es eso 16? No sé quién me está diciendo dijo 16. Ah, no, la clase pasada, no me fijé ahora cuántos había dando vuelta. A ver, ya que estamos, es un tema fácil de averiguar. 43. 43, 43 personas ensayaron. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me sale tu dirección de correo, así que no sé tu nombre, te pido disculpas. Eh, es quien me acaba de saludar y que dijo 16. La verdad que no. Me sale Magdalena. Ah, Magdalena, ¿cómo estás? Sale tu dirección de correo. Pero bueno. Bueno, 43 ensayaron. Bien, entonces, para la metodología va a ser la misma para todos los exámenes, no solamente para todos los parciales, para todos los exámenes y el concepto y todo. Bien, el segundo parcial, que lo rendiremos el 28 de junio, está bibliográficamente concentrado exclusivamente en el libro de Duff, de Richard Duff, bueno, claramente como lo ven ustedes, son tres capítulos, el 4, 5 y 6 de la parte 3, el 7 y 8 de la parte 4 y el capítulo 11, 12 y 13 de la parte 5. Punto. Eso es el segundo parcial. En este caso, nosotros vamos a ver tecnologías de manufactura y servicio, vamos a ver industria 4.0. Ustedes van a encontrar en la bibliografía apuntes sobre la industria 4.0, inclusive sobre la inteligencia artificial. Son apuntecitos de una página, no hacen a la cuestión, no están aquí descriptos. Y bueno, están ahí pendientes por si llegamos a verlo en profundidad y vamos a ver algunos videos de lo que es esta historia de la industria 4.0, ya se está hablando de management 4.0 también, y bueno, tiene que ver con una evolución que veremos en su momento. ¿Está? Eh, Bien, entonces vamos a comenzar por el principio. Bien, vamos a comenzar entonces por el orden que dice Don Duff, que tenemos que comenzar, y vamos a comenzar por esta historia de lo que es el entorno, lo cual el tema del entorno es como bastante simple y bastante eh, sencillo de dilucidar, pero veamos algunas cosas que tiene. Como vemos, diseño organizacional como sistema abierto, que es el primer punto, entorno, relaciones interorganizacionales y diseño para el entorno internacional. Esos son los tres aspectos, son los tres capítulos que entran en diseño organizacional como sistema abierto. Bien, siempre esto es importante en nuestro concepto de planear, organizar, dirigir y controlar. Antes lo tomaba, después me cansé de tomar esto porque los bochaba con esto también, pero bueno, planear, organizar, dirigir y controlar, nosotros estamos dentro de la etapa de organización en este punto específicamente y le diría yo que prácticamente en toda esta segunda etapa, todos los aspectos, excepto los últimos aspectos que hacen un poco a la política, al conflicto y a la política, casi todos están vinculados al concepto de organizar. De organizar. Hemos visto algunos de planeación, hemos visto algunos de dirección y hemos visto de organizar. De control no hemos visto porque no considero que esta sea una materia de control. No quiere decir con esto que el control no sea importante, sino que
Para eso están las materias específicas de auditoría, de contaduría, de las contables, de costos, etcétera, ¿no? Ahí entran todas la disciplina de control. Como vemos, cada una de estas son disciplinas en sí mismas. Obviamente, lo que vimos en planeación es un aspecto, algunos de los aspectos, los mismos que en dirección, y lo mismo que vimos en las conductas de las personas. Es solamente una pincelada, obviamente. Bueno, vamos a ver el entorno. En el entorno, ¿qué tenés? Todo lo que no pertenece a la organización. Es decir, hay como una frontera de la organización. Esa palabra frontera, hubo un famoso libro de Peter Drucker, escrito ya por el 80, un fantástico libro, escrito ya por el 80, donde se llamó, lo tituló Las fronteras de la organización, y donde habló de todo aquello que está fuera de la organización. Nosotros no es que nos vamos a referir específicamente a todo lo que está fuera de la organización, porque bueno, hablaríamos mucho sobre el tema. Lo importante es que en el entorno donde se desenvuelve la organización, hoy hay algunas metodologías nuevas, no sé si metodologías o enfoques nuevos que se están utilizando y que quiero que ustedes se los lleven hoy como para que lo tengan presente, y sobre todo porque son cosas modernas, son cosas que están usando hoy, mañana dejan de ser modernas, son cosas que se están usando hoy. ¿Y en el entorno qué tenés? En el entorno tenemos recursos, por un lado, es decir, uno va a buscar los recursos hoy no se dicen más recursos humanos, los recursos, el talento o las personas, y por otro lado, la incertidumbre, es decir, esos son los tres factores que tiene el entorno. De todos modos, te aclaro que vas a encontrar en DAF que tiene dos aspectos: recursos y incertidumbre. Está bien, no importa. Esa es la respuesta correcta. ¿Está? Hasta tanto el mago un apunte yo y les pongan el apunte y lean del apunte. Ustedes repiten lo que dice la bibliografía, para que quede claro. Pero, de todos modos, ya hoy en el mundo se está dejando de usar la palabra recursos humanos, afortunadamente. Eh, Bien, entonces, avanzamos un poco con el entorno y lo primero que nos vamos a encontrar en DAF, te vas a encontrar con la palabra dominio de la organización. Y fíjate que acá el dominio de la organización DAF te da un contexto del entorno que puede ser nacional e internacional. Y bueno, obviamente que ese contexto, con que conozcas algunos de los aspectos o de quienes integran el contexto, no es muy difícil si te pones a pensar qué es lo que integra el contexto de una organización. La verdad que no es muy difícil. Pero obviamente si uno dice, bueno, todo este es el entorno, la organización en realidad no interactúa con todo el entorno. Interactúa con algunos de ellos en mayor grado de vínculo, por decirlo de alguna manera, que otros, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso es lo que determina el dominio de la organización. ¿Ah? Eso es el concepto del dominio de la organización, es un concepto que a vos te permite ir estudiando una organización. Es decir, ¿cuál es el dominio de la organización? Es decir, bueno, a ver, por ejemplo, uno de ellos es el sector, uno de los sectores con los que toda organización se vincula de su entorno, de sectores que forman parte del entorno y que se vinculan, son todas aquellas instituciones reguladoras del Estado, que el Estado establece. Una de ellas, la más importante, o digamos la más común, es la FIP. Obviamente, dependiendo del objeto de la organización, va a haber otros organismos que pueden llegar a estar actuando sobre la organización. Entonces, dependiendo de la organización, por ejemplo, no sé por qué, pero las empresas que producen alcohol, el alcohol líquido, el alcohol que usamos hoy en día tomamos alcohol para hasta cuando salimos a la calle, pero
De todos modos, independientemente de eso, digamos que la AFIP tiene un control muy estricto sobre esas compañías, inclusive les controla los stocks. Eh, digamos que el vínculo que tiene ese tipo de compañías con la AFIP es distinto al de un comerciante que en este momento está vendiendo en la avenida Santa Fe, eh, no sé, comida dietética y que, bueno, tiene un vínculo con la AFIP, pero lo tiene en menor grado. ¿Qué quiero decirte con esto? Nada, que hay distintos grados de vínculo con el entorno y eso hace a tu dominio, digamos. Eso es lo importante. Cuando vos estás estudiando, decís, no, acá es muy importante el tema de la FIP porque la FIP está permanentemente encima de esta organización que estoy estudiando por distintas características de la organización. Hoy no estoy creativo, hoy no me está viniendo otra organización donde también interviene, bueno, por ejemplo, si producís gas, entra el ente regulador del gas también, ¿no? Entonces entran otros entes reguladores que interfieren o están vinculados del entorno, que están vinculados también con la organización. Es decir, que el dominio de la organización es algo que depende de la organización y depende también de la cultura de la organización, porque hay cuestiones que, bueno, que tienen que ver con el control del Estado, que el Estado debe ejercer sobre las organizaciones, y otros que no dependen de eso, que dependen exclusivamente del vínculo que genera la organización con proveedores, con clientes, con distintos actores sociales que existen en el entorno. ¿Ah? Entonces, vas a leer esto, obviamente vas a encontrar el sector tecnológico, qué vínculo puedes llegar a tener con aquellos proveedores de tecnología, bueno, dependerá de tu organización, también de tu filosofía, ¿no? De gestión, pero bueno, eso hace el dominio. Digo esto porque después vamos a entrar y vamos a empezar a estudiar una organización en serio, Argentina, como para eh, por dónde empezar a sacar información. Porque uno de los problemas que tenemos cuando estamos estudiando a las organizaciones, si vos entras a una organización, si yo te llevo a una fábrica X hoy, de fabricación de lo que sea, eh, bueno, ¿cómo está agrupada? ¿Qué criterios de división de trabajo, qué tecnología usa, qué tecnificación usa, en cuántos países está presente? Es decir, ¿está presente en algún país? Y si exporta, ¿en cuántos países está presente? ¿Dónde sacas toda esa información? Por supuesto, puedes hacer entrevistas, pero hay una manera de entrarle a eso. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces vas a entrar con un cuadro. Yo me olvidé de abrir el libro de Duff por una simple razón, porque no se ve muy bien el cuadro. Pero esto son cuadros conceptuales, son cuadros conceptuales. No sé si ustedes los ven bien, porque para colmo Duff le pone esas rayitas, pero yo quiero ponerles el mismo gráfico que ustedes tienen en la bibliografía. Yo de todos modos no lo podría hacer mucho más grande que lo que está ahí. Eh, por un lado, DAF lo que hace es una relación. En el eje vertical dice cambios en el entorno, estable o inestable, y por otro lado la complejidad en el entorno simple o complejo. Las definiciones no son muy creativas, pero sí son conceptuales. Entonces, lo estable e inestable no tiene nada que ver con lo complejo. ¿Está? Entonces ya empezamos a aclarar algunas cosas. La complejidad no depende de la variabilidad, que esa lo establece si es estable o no es estable. Si es estable o no es estable es porque varía, pero eso no necesariamente puede ser complejo. Puede ser complejo. Puede ser un entorno que varía en una organización, puede estar dado, por ejemplo, por el tema de la incertidumbre del precio, puede estar dado por el tema de la incertidumbre de conseguir recursos o no se consiguen los recursos, etcétera, etcétera. La complejidad
tiene que ver dónde estás metido, es decir, ese entorno, si ya no es que cambie, sino que tiene una fisonomía compleja que hace difícil comprender, comprenderlo o asimilar ese entorno. Entonces, en esa relación, obviamente, la incertidumbre tiende a producirse en un entorno complejo e inestable. Mientras más inestable, mientras más complejo, más incertidumbre hay. Y en función de eso, te dice DAF las distintas dimensiones que tiene cada uno de estos cuatro estados absolutamente conceptuales. Que hablar mucho de ello es bastante aburrido porque lo podés leer claramente. Lo importante es que la estabilidad e inestabilidad no es lo mismo que complejidad. Puede ser absolutamente estable, pero complejo. En ese caso no estamos ante una alta incertidumbre. Puede ser simple, pero puede ser inestable y estamos en cierto grado de incertidumbre por esa inestabilidad. Es decir, si queremos ir al entorno argentino, bueno, estamos ante, yo diría, una situación que se acerca, es una opinión personal, ustedes pueden tener la de ustedes, obviamente, esto no es una regla de oro, es lo que yo opino, estamos en un entorno inestable y complejo, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista social, político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Ni que hablar si le sumamos a todo esto lo de la pandemia, que lo hace ahí, es donde el gran ejemplo de la complejidad, donde entran a jugar distintos factores, nada más y nada menos que compararlo contra factores que hacen a la salud pública. Entonces, es una cuestión compleja. Bien, sigamos. En cualquier momento me pregunta. Hay subentornos, te dice. Te hace este grafiquito. Y claro, dependiendo de los departamentos, no todos los departamentos interactúan con los mismos entornos. Perdón, con los mismos actores del entorno, pese a que pertenezca a la misma organización. Entonces, esto es un aspecto a tener en cuenta también, que algunos, en la mayoría de las organizaciones, algunos departamentos tienen como subentornos dentro de ese entorno. Esto hace al concepto. Si vos le vas a hablar, vos estás trabajando, a nadie le va a importar que vos les expliques esto, pero para tu cabeza te viene bien cuando vos encontrás quizás subentornos que en cierta manera pueden llegar a contradecirse entre un sector y otro. Digamos que uno puede estar trabajando con un proveedor determinado tecnológico y otro con otro proveedor tecnológico determinado o con tecnologías distintas. Por ejemplo, los otros días, hoy pasé por adelante de una comisaría de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y, y bueno, como soy medio trastornado, miré y estaban tres patrulleros parados, uno muy nuevo que era marca Toyota, otro que era un Peugeot y otro que era un Ford. Entonces me paré y digo, qué complejidad aquella que debe tener, porque tiene talleres propios, la policía, en los talleres propios para la obtención de repuestos. ¿Quién piensa la compra de los vehículos de esa manera, de esa diferenciación de proveedores? Porque todo muy lindo con la compra, si la compra lo pagás y te los entregan,
¿Y después qué? ¿Qué pasa con el mantenimiento de esos patrulleros y todas esas cuestiones? Digo esto donde vos podés encontrar cuestiones de su entorno, es decir, ¿por qué compramos hoy a Toyota? No, porque nos vendíamos, sí, pero tenemos Toyota, tenemos Peugeot, tenemos Ford y hay otras marcas dando vueltas también, hay Chevrolet dando vueltas también. Sí, reparar todo esto es sumamente complejo y además no haces economía de escala. Bueno, una de las cuestiones que te permite analizar el entorno. Y después tenés las respuestas organizacionales, obviamente las respuestas organizacionales entre los cambios, el cambio ambiental y la complejidad del entorno, es decir, si el entorno es estable o es complejo, la organización tiende a un entorno estable y simple a una organización, no digo burocrática, pero sí mecanicista, y en el caso de entornos inestables y complejos, vamos a una organización orgánica, vamos a una tendencia hacia organizaciones más orgánicas. Es muy simple esto de entender. Vamos a sacarnos este tema de encima porque me está aburriendo. A ustedes también, supongo. El tema es que, ¿cómo influir en el entorno? Es decir, si vos tenés mucha inestabilidad para tu entorno es inestable porque tu proveedor de envases a veces te entrega y a veces no te entrega, lo que podés hacer es adquirir participación en la propiedad, es decir, comprar una empresa que fabrica los envases que vos necesitas. Eso se llama una integración hacia atrás o retrógrada, por ejemplo. Eso es influir en el entorno. Me compro esta empresa. Chao, basta, no quiero saber más nada con el problema de los envases. Eso lo hizo Arcor en Argentina. Se compró una empresa, fundó una empresa, Cartocor se llama, y hace todos los envases que necesitan y también vende para terceros. Bueno, y así podés hacer, comprar participaciones, bueno, reclutar nuevos ejecutivos, utilizar publicidad y relaciones públicas y todas aquellas cosas que eh, puedan establecer nuevas relaciones formales e influir en los sectores clave, cambiar el lugar de los negocios, es decir, cambiar el dominio de la organización, emprender actividades políticas. Para eso están las cámaras. Las cámaras están para influir en el entorno. Obviamente, las organizaciones más poderosas tienen mucho más poder de influir en el entorno. Y dice acá evitar las actividades ilegales, pero bueno, eh, no sé para qué aclara eso el autor, pero bueno, es una de las cuestiones. Entonces, obviamente hay maneras de influir en el entorno y va a depender del poder que vos tengas para influir, ya sea económico o de otro tipo, de vínculos políticos, etcétera. ¿Mm? ¿Qué sé yo? ¿Qué tendrán las empresas que están en Tierra del Fuego, que hace años y décadas que están armando televisores con mercadería importada, cuyos aranceles son muchos menores al que vos podrías adquirir el mismo producto, con el mismo producto y al mismo proveedor, son mucho menores, fabrican televisores, le ponen industria argentina a televisores que son totalmente importados pero desarmados, los arman y lo venden aquí en el mercado interno como producto argentino. Bien, esa es gente que tiene la posibilidad de influir en el entorno y que le permiten hacer esas cosas. Pero bueno, son maneras. Bien, entonces, Duff termina esta historia con un interesante gráfico donde te dice, bueno, te dice, mirá, si el entorno, si tenés alta complejidad, si tenés alta tasa de incertidumbre, bueno, ahí tenés
los efectos organizacionales que yo no lo estoy viendo muy bien ahora, porque aparte tengo la luz que me da en la cara, pero bueno, no los veo. Así que te da el resumen de lo que estuvimos viendo de alta incertidumbre y de complejidad y te da los efectos organizacionales, que en definitiva son muy simples. Siempre ante la complejidad y los grandes cambios, las organizaciones tienden hacia hacia lo orgánico, es decir, poca estructura. Esto te lo doy, no te lo voy a leer, te lo doy. Bueno, el joint venture es una unión de empresas, unión temporaria de empresas, también se lo llama en Argentina UTE, Unión Temporaria de Empresas. Ninguna de las empresas que se une en una UTE pierden su identidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, Pirulito Sociedad Anónima y Menganito Sociedad Anónima crean una UTE, que la pueden llamar de cualquier manera. Pero Pirulito y Menganito siguen funcionando en forma absolutamente separada, a excepción de la UTE. La UTE se utiliza mucho para proyectos. Por ejemplo, muchas compañías generan una UTE para presentarse en una licitación para la construcción de un dique, por ejemplo, o construcciones de carreteras o construcciones de gran envergadura. Entonces, utilizan la UTE tiene una estructura jurídica, pueden tomar personal, la UTE puede tener su propio personal, pero las compañías que forman parte de la UTE no tienen nada que ver con la UTE, digamos, mantienen su individualidad. Es decir, las compañías pueden seguir haciendo su actividad por otro lado y también formar parte de la UTE. ¿Ah? Eso es una unión transitoria de empresa o joint venture, que es una manera de estratégica, una manera, no deja de ser una alianza estratégica formal digo porque está formalizada en una sociedad que es una unión transitoria de empresas, ¿no? Y el entorno de la organización tienen el resumen al final del capítulo, que es importante leerlo porque te dice, los cambios y la complejidad del entorno tienen implicaciones importantes, los entornos organizacionales se diferencian en términos de incertidumbre y dependencia de los recursos, como dijimos al principio, el diseño de las organizaciones adopta una perspectiva lógica cuando se tiene en cuenta el entorno, lo cual es obvio. Los conceptos desarrollados prevén modelos concretos para entender la influencia del entorno en la estructura y el funcionamiento de una organización. Cuando se corren muchos riesgos o los recursos son escasos, la organización tiene enlaces por medio de adquisiciones o alianzas estratégicas, directorios entrelazados, reclutamiento ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Que es el resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Sí. Bien. El tema del entorno, básicamente, entonces, es trabajar con la estabilidad y con la complejidad. Y ahí, en función de esas dos variables, vas a tener incertidumbre y que están en función de los recursos. La complejidad y la estabilidad están en función de los recursos y obviamente van a establecer cuál es el grado de incertidumbre en el cual te estás moviendo. No hay manera de medirlo, ¿no? Pero bueno, es aproximadamente. Terminamos el tema del entorno. Vamos a ver que en relaciones interorganizacionales vamos a entrar con un concepto que ahora les voy a decir que toca el entorno y que toca fundamentalmente al dominio de la organización. ¿A qué me estoy refiriendo? Primero, las relaciones interorganizacionales son transacciones de recursos entre organizaciones, flujos, vínculos, lo que sea, entre organizaciones. Perdurables en el tiempo, vos lo vas a estudiar bien la definición, pero ahí está el tema, ¿no? Son transacciones entre organizaciones.
Y el ecosistema organizacional es un sistema formado por la interacción de una comunidad de organizaciones y su entorno. Fíjate que acá el ecosistema organizacional y el dominio tienen muchísimas similitudes. Y entonces, como el ecosistema hoy es un concepto muy utilizado, vamos a profundizar un poco esto. Yo te voy a explicar ahora para que vos entiendas lo que es un ecosistema. Yo te voy a tomar lo que dice el libro. El libro te dice este grafiquito. Buah. Es esto, ¿no? El ecosistema. Entonces vos mirás y decís, ajá, gracias, Daf, te agradezco mucho por aclararme los conceptos. Bueno, y yo, como soy mucho más inteligente que Daf, no, les hice algo más simple para que comprendamos lo que es un ecosistema de una organización. Porque un tema del ecosistema es muy importante estudiar en una organización su ecosistema. Entonces, acá está. Pues como ven, no fui mucho más claro que Daf. Pero vamos a empezar a estudiar esta historia del ecosistema organizacional. Y lo vamos a describir. Todas estas pelotitas y estos óvalos, ¿qué quiere decir? Mira, primero arrancamos por... Acá ponemos en el centro nuestra empresa. Y la manera de pensar el ecosistema es decir, bueno, primera pregunta, puede ser, se me ocurrió, ¿quiénes son mis proveedores? Eh, Proveedores. Tenés el proveedor uno, proveedor 2, proveedor 3, proveedores externos. ¿Qué tenés? ¿Cuáles son tus más importantes proveedores? ¿Cuáles son tu... No el tamaño del proveedor, sino el grado de importancia que tiene para vos en tu empresa. Vos decís, pero hay empresas que tienen como 300 proveedores, sí, pero las claves están en unos pocos seguros, seguro. Lo mismo con los clientes. Y no solamente los clientes, sino también los clientes de tus clientes, que puede ser en este caso un consumidor final, como no, dependiendo de dónde esté posicionada la empresa que estemos analizando. Digo, en la cadena de comercialización de ese sector económico, ¿no? Y así te vas preguntando, los competidores nacionales, los competidores internacionales, los socios o alianzas que tenés, los socios de inversión, es decir, gente, no ojo que socios de inversión no es gente que te presta plata, ¿eh? Tienen una participación en la sociedad, invierten en la sociedad. Entonces, y por otro lado, tenés socios en el exterior, podés tener inclusive ecosistemas externos, muchas empresas, pymes, ¿eh? No necesariamente, digo pymes para que no crea que son grandes compañías, medianas compañías obviamente, no pequeñas, medianas compañías tienen socios en Brasil y tienen ecosistemas en Brasil. Y también tienen otras sociedades, tienen participación en otras sociedades. Como preguntamos recién, como Camila nos preguntó, puede ser participación en una UTE, por ejemplo. ¿Mm? Y otros, que son el sector financiero, el sector público. Separo el sector público de la FIT por ser un punto, digamos, un sector muy importante para lo que es la industria comercial. Entonces, esto es un ecosistema diseñado, digamos que acá eh, es la manera como para pensar cuál es tu dominio del ecosistema donde vos te estás moviendo. Esto es un ecosistema organizacional, como para que lo comprendas.
Obviamente, dependiendo de la compañía, puede tener otras variables, pero conceptualmente es esto. Conceptualmente es esto. Bien, yo te traigo, si vos entras a la página de Mercado Libre, vas a encontrar como nuestro ecosistema, dice la página de Mercado Libre, y habla de las unidades de negocio del ecosistema. Vos me dirás, pero no tiene nada que ver con lo que vos me dijiste. Bueno, yo no tengo la culpa, pero te lo digo para que si te sorprende, ya sepas, la palabra ecosistema se está utilizando muy ampliamente. Entonces, ahí tenés, de paso, vemos las unidades de negocio de Mercado Libre, una empresa real, que por un lado tiene la principal, Mercado Libre, arriba a la izquierda, Marketplace, es decir, la plataforma de venta típica, compra-venta, que todos conocemos, Mercado Pago, que ya estamos en el negocio financiero, una fintech, un, una, un, un concepto financiero que está revolucionando el sistema financiero mundial. No solamente por Mercado Pago, está PayPal, bueno, PayPal es socio de Mercado Libre. Ahí está, ahí tenés otra manera de influir en el entorno. Hay otra manera de influir en el entorno, ¿no? Mercado Libre es, no es el modelo de negocio. No, no es, claro, es el modelo de negocio. Estos son unidades de negocio. No es el modelo de negocio. Obviamente que forman parte del modelo de negocio, pero esto es solamente las unidades de negocio. El modelo de negocio, pues no sabemos. Sí sabemos que más o menos cómo funciona, muchos de ustedes pueden saberlo, pero digamos, no está expresado, a eso me refiero, al decir no sabemos. Son modelos de negocio, inclusive te diría que Mercado Pago es un modelo de negocio que funciona en forma independiente de Mercado Libre. Nació vinculado a Mercado Libre, pero hoy se vincula a otras plataformas comerciales que pueden ser físicas. Vos podés pagar, si en una farmacia, no usar Mercado Libre y sí usar Mercado Pago, ¿no? Y pagás. Digamos, el concepto de no tener efectivo, ¿no? Es la manera, esta fintech, la importancia que tiene esta fintech, que no están reguladas por el mercado central, por el Banco Central, porque, bueno, hay una serie de factores técnicos que hacen que no sean bancos. Es una gran puja que hay entre los bancos y la fintech, y una gran puja cuando te hablábamos de planificar. ¿Se acordás las 5 fuerzas de Porter cuando te decía los productos sustitutos? Bueno, a veces los productos sustitutos pueden venir de entidades que no sean tus competidores, como en el caso de otro banco, sino que el producto sustituto lo trajo un concepto que no existía, que son las fintech. Hay muchas fintech. Walla es otra de ellas, etcétera. Las fintech, en primer lugar, lo que las beneficia es que nacieron en el entorno digital. Es decir, las transacciones son absolutamente digitales. Eso hace que el vínculo entre el usuario y la compañía sea totalmente distinto. Por supuesto que juegan los costos, no tienen sucursales, no tienen alfombras, no tienen personal, no tienen personal de vigilancia, no tienen cajeros automáticos, no tiene nada, pero sí manejan dinero en gran cantidad. Bien, después tenés la otra unidad de negocio que es logística, mercado de envíos,
Después tenés otra unidad de negocios dentro de Mercado Libre, que es advertising, es decir, que es en realidad publicidad, es decir, que es otra unidad de negocio totalmente distinta. Y después tenés otra unidad de negocio que son los shops, es decir, que a vos, y te dice ERP, es decir, que te dan el software de gestión, inclusive, para que vos armes tu propia plataforma de comercial dentro del mercado de shops, ¿no? Pero mi idea no era explicarte específicamente esto, te lo estoy explicando por razones de curiosidad, nada más, pero lo más importante es que quiero que te lleves que, ojo, con ecosistemas, esto no es un ecosistema organizacional, esto es un ecosistema de modelo de negocio, ni siquiera, perdón, de unidades de negocio, ni siquiera de modelos de negocio. ¿Ah? Obviamente detrás de todo esto hay modelos de negocio, no cabe ninguna duda. ¿Hay un solo modelo de negocio acá? Lo dudo. Yo diría que Mercado Libre es un modelo de negocio, Mercado Pago es un modelo de negocio. ¿Se pueden llegar a vincular? Sí, se pueden llegar a vincular, pero no necesariamente, como dijimos, Mercado Pago necesita de Mercado Libre. No necesariamente. Se inició por ahí, pero bueno, ya la evolución hace que tengamos este concepto. No, no es para, porque obviamente no va en el parcial, no va nada. Esto a mí lo que me interesa es que les quede. Si ustedes entran, lo que más me importa es que si ustedes entran a la página de Mercado Libre van a encontrar ecosistema y van a encontrar esto. Y decir, pues esto no tiene nada que ver con lo que me dice este tipo. ¿Qué le pasa a este? Bueno, utilizan la palabra ecosistema. Bueno, digamos que el concepto de ecosistema tiene que ver cómo se relaciona tu ecosistema, cómo se está, digamos que la organización se relaciona con el entorno a través de estas 5 unidades de negocio. Que yo, por lo menos, eso es lo que tiene en la página hoy. Lo bajé hoy de la página eso. Bien. Grupo Arcor. Yo voy a dejar de compartir esto porque Grupo Arcor quiere decir Argentina-Córdoba. Es una empresa argentina. Y voy a ver si puedo compartir la página web del Grupo Arcor. Y fíjense cuánta información vamos a sacar de las que estuvimos hablando para que... eh, para que no... Tengo 6 millones de ventanas. A ver si puedo compartir ahora. Avísenme si la ven o no la ven. ¿La están viendo? Los participantes ven. Cargando, dice. Wow. Esto es lo que me vuelve loco de Skype. Es una cosa, es una plataforma tan dura para estas cosas, tan dura. Yo me lo temía porque hice una prueba hoy y no la cargó. Estoy tratando de que se vea. Esto me da mucha bronca, la verdad me da mucha bronca. Porque me importaba.
porque se ve hasta los criterios de agrupamiento de Arcor, para que lo puedan ver, y dónde sacar la información y cómo opera en la realidad. Y eso que estoy hablando de la página web, y me da muchísima bronca que esto no lo esté mostrando, no sé por qué. No, pero compartir escritorio es... No sé qué hace, ya lo probé. ¿Qué están viendo ahora? Ahí está, ahí compartió el escritorio, ¿no? ¿Están viendo el escritorio? Ah, el link, porque no se lo voy a poder explicar. ¿Ven el escritorio? Sí, sí, dice algunos, ¿eh? Bueno, bueno, bárbaro. Entonces voy a ver ahora. Bueno, ¿ven ahora la página de Arcor? Avísenme si ven la página, por favor. Bueno, buenísimo, se ve. Bueno, fíjate, mirá cómo viene el tema. Lo que no veo son los mensajes, pero bueno, veré. Fíjate cómo viene el tema. Mirá, acerca de Arcor, acerca de Arcor. Nuestros negocios. Entrás a nuestros negocios. Vamos a entrar a nuestros negocios. Dale, entra a nuestros negocios. Fíjate, vos vas mirando, vas bajando y dice, alimentos de consumo masivo, agronegocios y packaging. Ahí tenés tres unidades de negocio que tiene Arcor. Alimentos de consumo masivo, agronegocios y packaging. Elaboramos productos, alimentos dentro de las categorías de alimentos, golosinas, chocolates, chocolates industriales, etcétera, etcétera. Agronegocio, elaboramos productos agroindustriales, agregando valor. Y packaging, lideramos el mercado de papel, cartón y flexibles, ofreciendo soluciones de packaging innovadoras y sustentables. Después, te vas más abajo y te dice, ¿querés saber algo de Arcor? No importa si es exactamente verdad. Mira, tiene más de 40 plantas en Latinoamérica. Tiene 200 lanzamientos anuales de productos, es decir, que casi un producto por día, si vamos a los días hábiles, ¿no? 1 millón de puntos de ventas, más de 1 millón de puntos de ventas ubicados en la región. 833 iniciativas de sustentabilidad. Primera producción mundial de caramelos duros. Principal productor de harina de maíz. 20.000 colaboradores en todo el grupo Arcor. Más de 3 millones de kilogramos de producto elaborado diariamente. No importa la precisión. No sé, si no supiste nada de Arcor, hoy sabés mucho más. Y mirá acá abajo. Empresas que conforman el grupo Arcor. Arcor, Bagley, La Serenísima, tenemos el 47% de la participación en Mastelones, dice, y Cartocor. El hecho de decir que tiene el 47% de la participación quiere decir que no tiene el control sobre la Serenísima. Tiene una parte de la Serenísima. El control es cuando tenés el 51% de la compañía. Lo importante de esto es que el socio de Arcor
en la Serenísima es una empresa multinacional francesa que se llama Danone. Danone se escribe, que es también la dueña de las aguas Villavicencio y Villa del Sur, que las está vendiendo. Y no sé cuál es la participación, creo que Arcor maneja los yogures, no sé bien cuál es la participación que tiene en la Serenísima. A ver, voy a ver si tengo algún... ¿Vieron todo lo que les mostré de Arcor? Hasta ahora vamos a ver más cosas, pero ¿vieron todo eso? Bueno, bien, sigamos. Bueno, ya sabemos algo de Arcor, algo de Arcor. Vamos a profundizar. Tenemos las unidades de negocio. Bueno, vamos a las de consumo masivo. Mirá, mirá esta información. Te dice alimentos de consumo masivo. Entonces ya te dice alimentos, chocolates, golosinas, galletas, helados, chocolates industriales y suplementos. Suplementos, viste, de alimentos, ¿no? Suplementos. Ahí tenés otro agrupamiento. Es decir, esa unidad de negocio, alimentos de consumo masivo, se divide, si querés, en subunidades de negocio, no importa cómo lo llame Arcor. Después si vas a Arcor, capaz que te dice, no, nosotros lo llamamos de tal manera, o divisiones de alimentos, no importa eso. Pero vos ya te estás dando cuenta que acá Arcor tiene alimentos por un lado, en consumo masivo, en el consumo masivo tiene alimentos por un lado, chocolates. ¿Por qué chocolate está separado de golosina? No lo sé, pero te lo está diciendo que lo tiene separado. Chocolate lo maneja separado de golosinas. Galletas, los helados, chocolates industriales lo tiene separado de chocolates y de golosinas y suplementos alimentarios. Esas son subunidades de negocio, si querés. Bueno, veamos, qué sé yo, entremos en alimentos. Entras en alimentos y empiece, te dice la publicidad y todo el principal empresarial, y te empieza a decir las marcas que tiene. La Campañola. La Campañola era una marca conocidísima cuando yo era joven, etcétera, etcétera. Y te dice con las marcas con que interactúa en ese mercado de alimentos. Pero bueno, nada. Vamos para atrás, qué sé yo, entramos a suplementos, que es un concepto distinto. Suplementos. Promo no queremos saber nada, pero, y ahí tenés, calcio, vitamina D, dieta, control. Acá vas averiguando los suplementos, calcio, defensas, fibras, proteína, vitalidad. Fíjate toda la información que sacamos de la empresa. Ahora, mira vos, Laboratorios Bagó y Arcor unen su experiencia en salud y alimentación para crear Simple. Entonces, acá hay una alianza estratégica. ¿Viste cuando hablamos de alianza estratégica? Bueno, no está en toda la compañía. ¿Dónde está? En una unidad de negocio o subunidad de negocio que lo llamamos suplementos y donde trabaja con Laboratorios Bagó. Unen esa potencialidad. ¿Ves que así juega lo que estamos hablando nosotros? Es decir, en la realidad. Obviamente esta es una página que está muy elaborada, muy elaborada, y realmente yo lamento mucho que sea una empresa muy poco valorada en la Argentina. Yo no la conozco por dentro, ¿eh? No la conozco por dentro, para nada, en absoluto. Después vamos a entrar en agronegocios, perdón. Estoy terrible hoy, ¿eh? Bueno, tenemos el brochure de agronegocio. Bueno, y acá te da toda la explicación de agronegocio. No vamos a entrar porque si no vamos a estar un año y medio con esta historia. Pero podemos ver, sí, podemos ver esto que me interesa. A ver qué dice en packaging. Que yo te digo, esta es una empresa. Fíjate que esta es la única empresa que habla para atrás.
Es decir, no habla hacia no, el mercado masivo y agronegocios, habla hacia el cliente, pero acá en realidad es raro, como te decía, esto lo hizo para solucionar sus problemas del entorno y acá está la empresa que hizo. Hizo Cartocor y Converflex ya tiene dos empresas. Está la visión, la misión. Y acá te dice 18 plantas industriales, 110 millones de bolsas de papel, 900 millones de metros cuadrados anuales de fabricación de cartón corrugado, 3.000 empleados, 23.000 hectáreas propias de desarrollo cartón, papel, sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, 12.000 toneladas de packaging flexible, papel virgen, principal fabricante interno de papel virgen para embalaje, 170.000 toneladas de papel reciclado. Bueno, esto es las dos divisiones de Cartocore y Converflex que tiene Arcor. Fíjate todo lo que aprendimos de Arcor y son todos conceptos que venimos hablando y ni siquiera pisamos Arcor. Y podemos aprender mucho más sobre Arcor, que es, y acá te dejo esta historia porque no da para más. Este es el presidente, Pagani, Luis Alejandro Pagani. Esta es una empresa familiar de origen argentino, creo que es la tercera generación. Creo que es la tercera generación, sí. Creo que es el nieto del fundador, Pagani. Tipo relativamente joven, como verán. Los directores suplentes. Y fíjense acá, fíjense esto. Gerencia General Consumo Masivo Argentina, filial Sur, Uruguay. Tienen un gerente general de consumo masivo en Argentina y filiales. Ahí ya podés ir adivinando cómo está estructurada la compañía. Hay una gerencia general de consumo masivo. Hay una gerencia general región andina. ¿Te acuerdas que te dije que los conceptos de agrupamiento por zona geográfica o por producto o por mercado, en este caso de consumo masivo, se mezclan? Hay una gerencia general de la región andina. ¿Por qué tendrá la región andina? ¿Y cuál será la región andina? No lo sé. ¿Llegará al Perú? No lo sé. Habrá que ver. Gerencia General de América del Norte Central y otras. No sé cuál será. América Central y otras. Gerencia General de Brasil. En Brasil ya sabemos tienen uno. Un responsable. Gerencia General de Bagley. Bagley tiene un responsable. Es decir, que esa unidad de negocio tiene un responsable. Gerencia General de Packaging. No habla de Cartocore, ¿eh? Estaba de Packaging. O sea que las dos empresas están sobre esa gerencia general. Estoy intuyendo, ¿eh? Gerencia General de Comunicaciones y Asuntos Públicos. Esto es para dar Gerencia General de Comunicaciones y Asuntos Públicos. ¿Ven la importancia que tiene la comunicación hoy en las organizaciones? Hay una gerencia general, y si hay una gerencia general, abajo tenés toda una estructura. No es gerente, ni encargado, ni supervisor, ni jefe, ni empleado, no, es una gerencia general. Es decir, que hay de abajo hay todo un departamento o toda una división. Gerencia General de Agronegocios. Los agronegocios tienen una gerencia general. Gerencia General de Operaciones industriales. Supply chain es toda la cadena. Supply chain se llama, hoy lo vas a encontrar a ese término. Supply chain es básico hoy porque habla de la trazabilidad que siempre hablamos y habla de la cadena me sale, no es compra lo que quiero decir, pero bueno, toda la adquisición de recursos. ¿Mm? Toda la cadena de recursos que vos necesitas para llegar a tu producto final. Gerencia General llama Recursos Humanos, Gerencia General de Finanzas y Gerencia General de Administración, Impuestos y Sistemas. Ni pisamos Arcor y yo por lo menos aprendí mucho sobre Arcor. Así que cadena de abastecimientos, exactamente, cadena de abastecimiento. Muchas gracias, Gabriel, exactamente, abastecimiento era la palabra que no me salía.
Gabriel, ¿lo estás diciendo sabiendo que tienen plantas exclusivas por líneas de producto o porque sí? Afirmándolo, perfecto, bárbaro. Excelente, no lo sabía yo, no lo sabía. Pero fíjense lo importante, una empresa argentina, ¿eh? Una empresa argentina. No, no estoy diciendo que miremos Ford Motor Company, es una empresa argentina y cuántas cosas de las que estuvimos viendo están aplicadas, informadas de alguna manera en, eh, en esta página. Obviamente podemos indagar muchas otras cosas. Entonces, si a vos te toca analizar una organización y en función del entorno y en función del dominio de la organización y en función de, el ecosistema, muchas cosas ya averiguamos, muchas cosas ya averiguamos a través de su página web. Obviamente que si vos navegás y navegás, navegás, podés sacar mucha otra información. Digo esto porque uno de los principales problemas que tienen las organizaciones es justamente obtener la información, ¿no? Bueno, habíamos quedado acá. Esto es importante para que vean que la aplicabilidad de lo que estamos viendo. Por supuesto que quienes estudiamos las organizaciones vamos a ver los agrupamientos. Hay gente que tiene otros intereses, puede tener intereses comerciales, por ejemplo, que qué le puedo vender, entonces no le interesa. Pero si vos querés que lo vender, ¿con quién me tengo que contactar? Entonces vos decís, che, tiene una gerencia de región andina y yo estoy en Mendoza. ¿Entrará esa gerencia en Mendoza o no entrará en Mendoza? Porque la verdad, ¿lo voy a ver al tipo de Mendoza o voy a ver al gerente si vos le querés entrar a la empresa? Por decirte algo. Pero bueno, eh, la complejidad de coordinar todo esto, ¿no? Es una empresa está desde el año 51 en la Argentina. En la Argentina. Desde el año 51 que fue creada. En el año 51 fue fundada esta compañía. Es una empresa familiar. Familiar argentina. Y controla la Serenísima. No controla la Serenísima. Tiene una participación en la Serenísima y controla Bagley. No sé, ustedes son. No sé si alguna vez alguno de ustedes vio la empresa Bagley abierta. Fue una empresa Bagley, Terrabusi, que hoy es Kraft, Terrabusi, las Express, y no, ni sé qué productos tiene Terrabusi hoy, las galletitas Lincoln, lo que recuerdo así. Eh, no es más Kraft, es Mondelez. Sí, tenés razón, cierto. Es cierto que no es más Kraft. Kraft tuvo todo ese lío cuando se fue. Bueno, Terrabusi era presidente de la UIA, Terrabusi, si mal no recuerdo. Eh, Eran fábricas argentinas que fueron adquiridas. Bueno, y también la otra fábrica la otra marca que tiene Arcor, que bueno, ahora se me fue, escapa la memoria. Bueno, bueno, todo eso, fíjense que por eso vamos a, eso que vos estás diciendo, Gabriel, muchas gracias por la información, todas esas que se autoabastece de azúcar, ¿por qué se autoabastece de azúcar? Pensemos, ¿por qué se tiene que autoabastecer de azúcar Arcor? Tiene división chocolate, división golosinas, es el mayor fabricante de, creo que se llama golosinas duras o caramelos duros, no me acuerdo cómo decía la página. O sea que el azúcar debe ser una cuestión, un insumo clave. Si está de esa manera, como dice Gabriel, no cabe ninguna duda que estamos ante una integración retrógrada. Y ahora vamos a ir rápidamente a estas descripciones que son del rol cambiante de la administración y vamos a ver qué es esa historia que nos está contando Gabriel de
autoabastecerse de azúcar. ¿Qué implica eso estratégicamente y qué implica eso en el tema de las estructuras organizacionales? Entramos al concepto de relaciones interorganizacionales, ¿no? Y habla del rol cambiante de la administración, que ya lo vinimos hablando, pero acá lo está reforzando DAF, donde dice que los gerentes piensan en procesos horizontales más que en estructuras verticales. La trazabilidad, es decir, el hecho de asegurarse el azúcar Arcor es pensar horizontalmente. Es decir, si yo tengo toda mi línea de producto, mi línea de ensamblaje, ¿qué empiezo? Arranca, che, todo arranca con el azúcar, o un gran componente es el azúcar. Bueno, está en pensar en esa horizontabilidad, en esa trazabilidad. Hoy la gerencia moderna se centra en eso. Las relaciones horizontales incluyen vínculos con proveedores y clientes. No es un vínculo hacia atrás solamente. Es decir, porque tu cliente lo necesita, vos vas hacia atrás. Y se convierten en parte del equipo. Es decir, hoy la trazabilidad o las relaciones horizontales que habla incluyen al cliente e incluyen al proveedor. Hoy en día las empresas tienden, en Argentina algunas están muy lejos de ello, como vemos Arcor no está muy lejos de ello, eh, a unificar esa información para que el cliente y el proveedor accedan a esa cadena de supply chain que estuvimos mencionando y que, o cadena, si quieren, cadena de abastecimiento. Supply chain es un término en inglés, hacemos cadena de abastecimiento que involucra toda esa trazabilidad. En eso está el rol cambiante de la administración. En el rol cambiante de la administración quiere decir que el liderazgo, si vas para atrás de lo que estuvimos viendo en la clase pasada que terminamos el liderazgo, que va más, es más amplio que nunca. ¿Y te acordás cuando hablábamos que el liderazgo tiene como responsabilidad un proceso? Bueno, la trazabilidad te trae aún más esa necesidad de liderar ese proceso. Entonces el autor distingue entre roles de operaciones y roles de cooperación. Obviamente que los gerentes tradicionales tienden más al rol operacional y los gerentes nuevos, los gerentes modernos, tienden más al rol de colaboración. Es decir, no ves al proveedor, tratás de colaborar con el proveedor, colaborar, y eso la industria automotriz lo tiene ya bastante elaborado porque hace muchos años que viene trabajando con esa cuestión. Pero hoy es una industria eh, particularmente donde tiene un entorno, diría, cambiante. Después era la industria nacida en la revolución industrial, era la única industria nacida en la revolución industrial que sus precios, o una de las únicas, que sus precios de los productos iban en aumento. El automóvil fue, y para la humanidad, para los humanos en general, fue y se convirtió en un elemento muy importante, no solo para el transporte, para el estatus, para lo que sea. Entonces, fueron muy inteligentes y le introdujeron muchísima tecnología para, eh, eh, para que siga siendo un artículo deseado por todos nosotros. Las nuevas generaciones no tienen esa misma visión del automóvil. Las nuevas generaciones no quieren manejar. Las nuevas generaciones no quieren contaminar. Entonces la huella de carbono es muy importante. Entonces ya quieren autos que no contaminen. Entonces ya muchas compañías ya anunciaron que en el 2030, ya se los dije en clases pasadas, van a tener autos eléctricos. Una industria en plena revolución y donde aparecen una serie de competidores. Volvemos a los 5 puntos de Porter que vimos al principio en planificación y vemos a los productos sustitutos
donde comienzan y esas barreras de entrada como competidores se empiezan a derrumbar cuando empiezan a salir competidores como Sony, como Google, como Uber, como Samsung y como Tesla ya posicionado, y como tantos otros que van a ser productores de automóviles, que ya están desarrollando automóviles eléctricos. Bueno, tenemos otro problema para la humanidad. Hoy es el día de la Tierra, del planeta, ¿no? Es un día muy importante que hoy, porque tiene que ver con la sustentabilidad de este globo que tan mal le estamos haciendo, pero el grave problema de hoy es la generación de energía y que si bien los autos eléctricos no contaminan, para fabricar sus baterías sí contaminamos con la fabricación del litio. Oportunidad que surgió de Argentina ahora, en el norte hay grandes cantidades de litio, no sé cantidades, sino me surge el tema. No importa, hoy tampoco son canteras, pero no me salen los términos hoy. Hoy estoy, no sé si reservas, no es reservas, pero bueno, más o menos. Gracias, Sofía, por aportar. Sí, reservas podría ser un término utilizable. Tenemos, y uno de los graves problemas que tiene la humanidad hoy es, está bien, no contaminamos, pero necesitamos muchísima energía, muchísima energía. Los Bitcoin, los Bitcoin, eh, ¿conocen lo que son los Bitcoin, las monedas, las criptomonedas? ¿Conocen eso? ¿Lo escucharon hablar alguna vez? Hoy manejar eso, las criptomonedas, manejar lo que se llaman las granjas de criptomonedas, que no son más que servidores, digamos, pero lo llaman granja. Bueno, justamente, ¿sabés cuánto Agustín está consumiendo? La misma energía que hoy se llaman los Países Bajos, antes llamábamos Holanda, la misma energía que necesita los Países Bajos, antes llamada Holanda, es la que está llevando la minería de los Bitcoin. Importante, ¿no? Hoy en la Argentina, producto de la energía barata que tenemos acá en la Argentina, energía barata entre comillas, energía barata que pagamos entre todos, energía barata que nos sale cara, es mi opinión personal, hoy se está instalando una granja muy importante de para la minería de criptomonedas, no sé si de Bitcoin específicamente, de criptomonedas, en la Argentina, justamente. Que van a, me imagino que cuando la enciendan, no vamos a poder ni prender ni el velador vamos a prender, porque se nos va a chupar toda la energía, con nosotros que andamos con corte, con todo eso, así que no quiero imaginarme lo que va a hacer cuando la enchufen la planta esa, que no sé dónde va a estar. Y bueno, también se está instalando una empresa muy importante de Australia para la producción de litio, hablando de esa historia de la energía eléctrica. Bueno, volvamos a los roles de los gerentes, de colaboración. Hoy la idea, a ver, la colaboración no significa decir, no estoy hablando de qué estás necesitando, estás mal, no es eso. Es un tema de que hoy en día es ayudarse a hacer bien las cosas. En función, el proveedor tuyo, antes te decía, acá tenés, loco, la materia prima y arreglate. No, pará. Yo necesito la materia prima adecuada porque el que termina de pagar, yo te voy a pagar si me paga él, que es mi cliente. Entonces no me tires la mercadería por la cabeza. Dame la mercadería porque la necesito así, así, así. Es más, mi cliente está pidiéndola. Y hoy hay compañías que tienen esa trazabilidad. Es muy complejo
de implementar esa trazabilidad, muy compleja de implementar. Está muy vinculada a la industria 4.0 y al concepto de management 4.0. Lo que estamos viendo, el rol de colaboración, la trazabilidad está vinculada al concepto de management 4.0 que vamos a ver más adelante. Bien, y el modelo interorganizacional te hace, por un lado, en el eje vertical, la relación organizacional de cooperación y competitiva y el tipo de organización, diferente o similar. Es decir, si estamos hablando de organizaciones que no tienen nada que ver con lo que vos estás haciendo o organizaciones que hacen lo mismo que vos, más o menos. Eso es lo que dice. Es decir, si es una relación competitiva y es tu misma empresa, haces una ecología poblacional. Si haces de cooperación y sos similar, el modelo interorganizacional es institucionalizado, es decir, de cooperación y son organizaciones similares, es institucionalizado. Obviamente, hay muchas cuestiones de cooperación en organizaciones similares que son ilegales. Por ejemplo, se distribuyen mercados. Hay compañías muy poderosas que se juntan, oligopólicas, es decir, que no es monopolio, son pocos proveedores o pocos generadores de ese producto, se juntan y se distribuyen en el mercado. Eso es ilegal. ¿Mm? Si lo institucionalizás y haces una cuestión de colaboración y una serie de cuestiones, eso es otra historia. Esa es la cooperación. Pero digamos que hay gente que coopera ilegalmente y hacen cooperación, pero por debajo de la mesa. Entonces, si sos diferente y haces de cooperación, haces redes de cooperación, que es lo que tiende hoy a formar ¿qué cosa? Los ecosistemas que estuvimos viendo antes. Esas redes de colaboración terminan haciendo un ecosistema, porque si vos unís ese ecosistema que yo te hice con muchas rayitas y unís el ecosistema de algún proveedor, empezás a abrir y hacer redes de colaboración. Y terminás haciendo el dibujo complejo que hizo DAF. Si vos lo analizás, el dibujo de DAF lo empezás a entender, pero para entrarle es complicado. Esto es conceptual. Está claro. Estoy tratando de explicar 4 cuadraditos que pone DAF y que DAF lo explica. Es para que ustedes lo lean y lo comprendan. ¿Ah? Bueno, y acá llegamos a la cadena de suministros, el modelo de una cadena de suministros que hace DAF, que me parece aberrante. Me parece aberrante. ¿Por qué? No es aberrante. Él lo hace, la cadena de suministros, dice que es horizontal por la trazabilidad, los proveedores, fabricantes, distribuidores y tiendas minoristas y falta el consumidor final. El consumidor final quizás no intervenga, depende de la industria de que estemos hablando. Por ejemplo, el consumidor final en la industria automotriz tiene una participación distinta que en la industria textil, por ejemplo. Es distinto. Vos vas y podés pedir adicionales en un auto. Podés pedir, y dependiendo del tipo de fábrica que te dediques, si te vas a una Ferrari, podés pedirlo hasta personalizado. Y si te vas a Porsche, también. Y BMW, y todos así, podés. Y en otras, donde la venta es más estandarizada, como por ejemplo Ford y Volkswagen, en sus líneas tradicionales, puede decir, bueno, con caja automática, sin caja automática, tapizado de este, tapizado de otro, puedes elegir. Digamos que el consumidor final tiene una determinada participación, en algunas industrias no. Ahora, estas relaciones horizontales que habla de una cadena de suministros es bastante complejo de entender para entrar a lo que nos decía Gabriel sobre tienes un propio ingenio en Tucumán, porque ya con Gabriel aprendimos que tiene un ingenio en Tucumán Arcor y también tiene una empresa de envases. Ahora,
cómo se llama esa estrategia y la página de Arcor no dice nada de lo que dijo Gabriel, porque quizás sea otra industria, otra, una sociedad totalmente separada y sea un proveedor más de Arcor por el momento. Entonces yo te di vuelta a la historia. Fíjate que es lo mismo, si voy para atrás, proveedores, fabricantes, distribuidores y tiendas minoristas. Y yo te puse proveedores arriba, fabricantes, distribuidores y tiendas minoristas. Lo hice vertical, exactamente el mismo dibujo. Lo hice igual, pero acá el título está mal, no es una cadena de suministros lo que estoy mostrando. Realmente el título está mal, le pido disculpas, ese título ahora que lo veo me quiero matar, está mal ese título. Porque yo le estoy hablando de integración de las compañías. Fíjate que verticalmente te puse una doble flechita y te puse integración vertical. Y la flecha de abajo dice integración horizontal. Acordate que al principio empezamos a hablar de que podríamos actuar en el entorno si hacemos alianzas estratégicas o empezamos a adquirir otras compañías. Entonces, si por ejemplo Arcor es F1, una fábrica 1, lo que hizo fue una integración vertical hacia atrás al adquirir, por ejemplo, el proveedor 1, que es al construir o al adquirir el proveedor 1, que es la fábrica de envases, y al tener su propio ingenio como proveedor 2, por ejemplo. No necesariamente le vende solamente a... Bueno, en este caso vamos a hacer F2, porque si no el proveedor 1 no le vendería F2. Esa es una integración hacia atrás. Ahora, Arcor tiene sus propios centros de distribución, con lo cual también tiene una integración hacia adelante. Es decir, que sus distribuidores en muchos casos son propios y en otros casos no son propios. Pero tiene muchos centros de distribuciones enormes. Uno de ellos está, uno de tantos de ellos está en la Panamericana y otros tantos, muchísimos más. Y quizás ya esté en la estrategia de no solamente llegar a los negocios minoristas, sino suplir al negocio minorista, porque me olvidé de mostrarles, ¿no? Ya ahora no voy a volver a mostrarles la página, pero si entran a la página de Arcor, van a ver que tienen hacer tu pedido. Te lo llevamos sin cargo. Entonces, las integraciones verticales hoy que tiene que ver con esta trazabilidad es muy importante, está produciéndose muy importantemente y que está haciendo que la cadena de comercialización que estás viendo vos ahí, proveedores, fabricantes, distribuidores minoristas, se empieza a achatar, se empieza a hacer más corta, menos intermediarios entre quien en definitiva pone la plata y quienes construyen el producto. Por eso las cosas tienden a ser más chatas. Y cuando vos comprás empresas o compañías que son iguales a vos, es una integración horizontal. Es decir, cuando Arcor compra la Campañola, es una integración horizontal. Era un competidor y ahora es de él. Integración horizontal. Estas integraciones horizontales son muy típicas en los estudios de auditoría. Por ejemplo, también en servicios se dan. Los estudios de auditoría suelen fusionarse una integración horizontal para generar, para ser más competitivos y también por economía de escala. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Yo creo que con esto sí, estamos como para terminar la clase de hoy. Eh,
No confundan lo que acabo de decir con modelo de una cadena de suministro. Ahora lo voy a volar a eso porque no tiene nada que ver con la cadena de suministro. Tampoco tiene mucho que ver el dibujo que hizo Duff con una cadena de suministro, pero porque la verdad la cadena de suministros, yo le voy a traer una cadena de suministros, pero pensado para una sola compañía. Porque hacer una cadena de suministro entre entre distintos fabricantes es bastante complejo. Pero obviamente la cadena de suministro involucra a proveedores, al fabricante, distribuidores y clientes o tiendas minoristas en este caso. Bien, después van a ver las características cambiantes de las relaciones. eh, la ecología poblacional que habíamos hablado, que son empresas parecidas. eh, bueno, vamos a ver la clase que viene con más detenimiento a esta historia, porque hoy creo que ya tuvimos bastante información. Así que no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algo. Si no, les deseo un excelente fin de semana, que parece que va a ser lluvioso. Así que va a ser para mate y torta frita o para mimos, dependiendo de cada uno. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos. Muchas gracias. Chao.